fenómeno distinto. En 1970 se hace la gran promoción turística de las 7 ciudades del vicio, y una de ellas es Tijuana, y esa es Phileas Fogg podía recorrer las 7 ciudades en un tiempo, no recuerdo ahora cuántos días, pero tenía ya acceso a variedades del vicio que hubieran provocado 7 congresos del profesor Vizcaíno, y que era tan brutal esto, que hay una novela de Ovid de Maris que se llama Pozo del Mundo, con falta de ortografía en el título, donde se dice que Tijuana es el Pozo del Mundo, porque a él la presenta como una suerte de pirámides de Teotihuacán venéreas. Es algo impresionante. Y cuando yo vine la primera vez a Tijuana, yo estaba seguro que detrás de cada puerta cerrada se estaba realizando una orgía, y entonces tocaba a ver si uno podía incorporarse, porque de veras le habían hecho una publicidad fantástica. Pero en 1970, yo creo que empieza ya, el año puede ser totalmente ficticio, pero la época no. Es una época que de pronto una sociedad se descubre con potencialidades que ignoraba, y decide darle a esas potencialidades, si ustedes quieren, el carácter de respetabilidad, que es siempre un término dudoso, porque la respetabilidad también puede admitir, hay lavado de respetabilidad, eso nunca he tenido duda, pero es otro el momento. También tiene que ver con el crecimiento de la educación superior, sin duda. Ese es uno de los factores que determina muy drásticamente el cambio de la frontera norte. Y desde entonces la frontera norte se recompone, pierde su carácter de lugar de paso, no por completo, pero sí en lo fundamental. Mientras fuera un corredor, no tenía esa posibilidad de dialogar consigo misma. Se rehabilita y se inhabilita moralmente, conoce el desarrollo industrial, se deja invadir y diezmar por narcotraficantes, que sin embargo no han logrado acorralar a la sociedad. Con todo lo que ha pasado y con todos los datos que se tienen y con todos los asesinatos, no advierto en la frontera una sociedad acorralada. Intimidada sí, avergonzada a ratos sí, pero acorralada no. Y la prueba, y para mí esto sigue siendo la prueba, es el desarrollo de la educación superior. Se diversifica y se cierra en lo político, amplía sus sistemas universitarios y sus grupos culturales, no del modo que uno quisiera, desde luego, pero sí, comparado con lo anterior, ya muy solo, y sobre todo en un proceso creciente. Se olvida de las leyendas del vicio a pequeña escala. A gran escala el país entero no puede olvidarse, ni Estados Unidos ni casi ningún país. Se encuentra con fenómenos de criminalidad como las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Se degrada moralmente con la esclavitud en las maquiladoras, que además perjudican a los ecosistemas. Se integra a fondo con la economía norteamericana. Deja que algunos de sus intelectuales quieran preservar la identidad nacional o quieran francamente asesinarla. Continúa, sigue bajo los abusos del centralismo, pero en forma categórica, y esto es lo básico, la frontera norte vive la confusión. Es creación de formas nuevas, es antesala del sueño migratorio, es el ámbito secuestrado por el narco, es una sociedad que pese a todo se desarrolla. En 1970, en el campo cultural, la frontera norte, y más específicamente Tijuana, carece de mitologías. A eso se le llama entonces supersticiones populares o querencias del pueblo. Y no tiene ni sacralizadores ni desacralizadores. De hecho, podría decirse que le toca al Colegio de la Frontera Norte estructurar la primera visión del tema. Y aquí la exigencia de la investigación
y aquí fomenta la investigación que lo demanda. En la primera etapa, lo dominante es la batalla por precisar la identidad, lo que se mezcla con el nuevo invento, la identidad tijuanense, que si he de ser sincero no es lo más fértil que aquí se ha creado, que al no precisarse, algo imposible, se nutre de encuestas donde el apego a los valores nacionales alcanza un cómodo 80%. Esto se entrevera con el determinismo que impera en la primera mitad del siglo XX, regido por el proceso monolítico de Estados Unidos. Y la primera regla de ese determinismo es obvia. Mientras Estados Unidos sea la gran potencia, México será un país débil. Me parece que de eso aún no ha podido liberarse, y las razones son múltiples y todas entendibles. Aún no ha podido liberarse ni la investigación ni la percepción de la frontera norte. También se van dando al mismo tiempo de los alegatos sobre el determinismo la ruptura psicológica, mental, cultural con el determinismo del centro de la República. Antes, si se querían orientar en su relación con la modernidad, los provincianos, todavía no eran los habitantes de las regiones, miraban a la Ciudad de México. Luego, al irse unificando el país entero, ya el centralismo deja de ser tan específico. Y ya para ahora la Ciudad de México es la promesa antigua que mora entre las ruinas. Venimos huyendo de identificarnos todo el día con nuestra identidad. ¿Cómo se forman y se transforman las ideas básicas y los hábitos mentales de las comunidades fronterizas de uno y otro lado? ¿Cómo seleccionan sus tradiciones mexicanas los alejados del centro? ¿Cuántas tradiciones regionales le corresponden a una persona? Mi experiencia de Tijuana es que no hay ningún tijuanense que no provenga de otro lado. Empieza a haber tijuanenses de tercera generación, pero hace poco no era lo más común. Y sobre todo no hay tijuanenses, y así aquí sí no creo ver excepciones a la regla, que no acumule tradiciones colindantes. No hay ningún tijuanense que no tenga que ver con lo sinaloense, con lo nayarita, con lo que ustedes quieran. Ese es un auténtico archivo de experiencias regionales cada tijuanense. ¿Qué saberes acumulados le sirven a los recién llegados a la frontera norte, entre humillaciones, esperanzas de acomodo, frustraciones y encantos y desencantos? ¿Qué conocimientos le son indispensables a los migrantes y al que no dejan de serlo, porque la noción de frontera se estructura a partir de la migración? Puede hablarse de Tijuana o de Ciudad Juárez o de Matamoros como ciudades de migrantes sedentarios, porque hay un impulso y una movilidad que persiste, no obstante las experiencias del arraigo. ¿Cómo se vive la conciencia de los cerros, arquitectura incluida, estos cerros donde mítica y realmente se aloja una parte fundamental de la vida tijuanense? ¿Y cuál es la diferencia entre una colonia popular de esas alturas y un gueto? ¿De qué modo se interiorizan entre los mexicanos que viven en México las reglas de juego de la sociedad anglo? ¿Qué tanto de anglo le queda a la sociedad californiana? ¿Cómo se reconocen, adaptan, asimilan e incorporan los migrantes a las dos movilidades sociales, la de Estados Unidos, que es la tajante, y la de la frontera norte, que a su modo también ya lo es? Los procesos de los mexicanos en México y de los mexicanos en Estados Unidos
son obviamente distintos por razones económicas, de psicología social, de documentos legales, de jornadas de trabajo, de redes familiares y amistosas, de manejo idiomático, de certidumbres culturales, de vida, de vínculos sexuales, de sentido de la diversión. Ahí sí localizo en efecto la tercera nación, no Tijuana como algo distinto a México y Estados Unidos, sino a México que difiere de las nociones aceptadas y vividas profusas y cada vez más confusamente. Cuando digo esto, le doy una validez enorme a el carácter de las ideas en la manera en que se habita o se vive una realidad. Dice un poeta norteamericano, Wallace Stevens, uno no habita una ciudad sino su descripción. Y yo creo que esto es muy cierto en mayor medida de lo que puede suponerse. Yo habito no la Ciudad de México, no en la Ciudad de México, sino en la descripción que me he hecho a lo largo de las décadas de la Ciudad de México, en la manera en que esa descripción coincide o difiere de la dominante. Y yo creo también que la descripción de Tijuana es básicamente Tijuana, y es una descripción que no se ha actualizado. Eso es para... Haciendo estas notas encontré que era mi diferencia mayor. Se sigue viviendo en una descripción que o corresponde a solo una vertiente, la de la violencia, o corresponde a nociones antiguas de lo alejado del centro, o corresponde a nociones más recientes de lo que todavía no traspasa la frontera, pero no se vive una descripción actualizada que integre todos estos elementos. No he visto la capacidad de síntesis, que por otro lado es un hecho que se advierte casi en cada país y casi en cada ciudad. La Ciudad de México que yo vivo es absolutamente distinta a la de la realidad, porque ya en ese caso sería aceptar que uno está viviendo en un medio que ya tocó su techo histórico por el tránsito, la escasez de agua, etcétera. ¿Qué noción se tenía de Perú hace una semana y qué noción se tiene ahora? No es tanto que el terremoto haya cambiado, aunque desde luego sí cambia, sino que uno se encuentra con los elementos ya innegables a los que la descripción que se vivía de Lima o de Pisco no daban acceso. Y yo creo que eso sí es una tercera nación. México es una nación distinta al México al que uno todavía localiza en las novelas, los artículos, los ensayos, incluso las encuestas. ¿Qué es México? Para no leer una ficha de diccionario y precipitarme en el abismo chauvinista, y una vez certificadas las leyes, la historia y los alcances de la cultura nacional, añado una mezcla de impresiones y certidumbres. Entre otras posibilidades interpretativas, México, ese México del cual forma una parte a la vez de vanguardia y de retaguardia la frontera norte, México es un haz de fuerzas enfrentadas en un paisaje social, económico, político y cultural que las unifica de mala manera. Una república en la que gobernó durante 71 años el mismo partido, de autoritarismo capaz de algunos logros, más bien antiguos, y desde hace décadas incapaz de renovarse o de abandonar la estrategia básica, la consagración de la impunidad. Este año México va a crecer al 3%, lo que es en América Latina es una cifra muy exterminadora. México es la desigualdad extrema que la fertilidad demográfica agudiza, la práctica depredatoria que ignora los derechos de las generaciones próximas
y se especializa en el ecocidio. El panorama diario que uno obtiene por acumulación y por síntesis si revisa los periódicos. En un mismo día el periódico trae la protesta de los habitantes de Cancún ante la venta de las playas, la protesta de las familias de los mineros de pasta de conchos porque solo se les dieron 700,000 pesos a cada uno por esa tragedia tan monstruosa, la protesta del obispo de Saltillo ante la impunidad de los que violaron a esas jóvenes, y así sucesivamente. Cuando uno lee los periódicos con ese detalle, encontrará al mismo tiempo un país muy vivo y un país que lucha para que no termine de asfixiarlo la impunidad. Y esto también lo obtengo de un periódico de Tijuana, con las variantes del caso. El desarrollo desigual al que por un periodo largo acompañó la movilidad social de amplios sectores. El crecimiento reencauzado, privatizado, desde la década de 1980 por el neoliberalismo. Un árbol totémico de mitologías contradictorias y complementarias. La incapacidad estatal y social de retener cada año a 500,000 de personas que migran en busca de la utopía esencial. El trabajo que garantiza las oportunidades para uno mismo y, lo definitivo, para la familia. Siempre en todos los ensayos y análisis que veo sobre lo migratorio, me llama mucho la atención cómo todo está en función del futuro, en la medida en que el porvenir de los hijos es más importante que la condición presente de los trabajadores. Es enviar el milagro de la comodidad, del progreso, etc., hacia la siguiente generación, me parece un hecho fundamental.